cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, como si no puedes pegar más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarlo y creer. Oh, creer. Oh, yo creo. Oh, yo Vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 5, del verso 5. Justamente, Apocalipsis 5, verso 5. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Vamos a estar moviéndonos bajo el tema, el misterio de los libros. Amén. El misterio de los libros. Voy a poner una imagen. Aquí algunos de los hermanos en la escuela dominical ya la observaron. Y esta imagen habla acerca de los libros. Amén. Puede ser un poquito atemorizante. Amén. Porque ustedes que ven muchos libros. ¿Ok? Y los voy a atemorizar un poquito más en esta mañana. En estos libros tiene que estar su nombre. Amén. Antes de empezar, vamos a dar un saludo a nuestros hermanos que nos ven a través de este canal. Dios los bendiga, que la paz del Señor los guarde. Un saludo desde la iglesia local. Sabemos que más de ustedes, muchos más de ustedes, tienen la asistencia con nosotros, pero le damos gracias al Señor de que ustedes puedan estar en comunión con nosotros. Amén. Que Dios los bendiga y vamos a seguir adelante. Dice,
Uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto que entramos en un tiempo muy difícil, pero no para nosotros. Es un tiempo difícil para comprender. Amén. Porque entramos a Apocalipsis capítulo 6, donde estamos viendo la apertura de los 7 sellos. Aquí nos vamos a encontrar con un montón de cosas no muy agradables, cosas muy agradables para los fieles, pero para los no fieles, cosas muy terribles. Amén. Era necesario que nosotros aprendiésemos acerca de las iglesias. ¿Ok? Cuando vimos toda la historia de las iglesias, porque nos dimos de cuenta de que el Señor ha trabajado con sus hijos a través de todas las edades. Amén. Que incluso nosotros fuimos parte de esto, porque en algún momento tuvimos que pasar por alguna de esas iglesias. En el caso de algunos que estuvieron pasando por Esmirna, por la iglesia de la persecución, otros por Pérgamo, quizás en la iglesia tradicional, otros en Sardis, que están por allá todavía en el denominalismo, que creen que porque pertenecen a una iglesia ya la tienen ganada. Pero hoy vamos a aprender con la dirección del Señor algo muy importante, hermanos, acerca del libro. Porque Jehová Dios dijo a su Hijo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Amén. Esto lo aprendimos cuando vimos el trono de Dios. Pero ahora al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, amén, gloria sea su nombre, se le dieron el rollo y los 7 sellos. En este rollo se consuma el plan del propósito de Dios para todo ser humano. Toda la Biblia tiene su consumación en el libro de los sellos. Por eso Apocalipsis se le conoce como el libro que corona la Biblia. ¿Ok? Es el libro de la revelación de toda la Biblia. Hay un verso, cuando estuvimos nosotros por allá en la iglesia de Sardis, que nos quedó en el tintero. Este verso era en Apocalipsis capítulo 3, verso 5, que decía: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Ustedes recuerdan que en ese momento no pudimos entrar ahí por causa de que estábamos viendo las iglesias, pero prometimos que íbamos a hablar acerca de este libro, del libro de la vida. ¿Ok? Porque dice ahí: y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Entonces, así como hicimos en la mañana en la escuela dominical, tenemos que preguntarle al Señor: ¿cuál libro? ¿Cuál libro de la vida, Señor? Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a entender los tiempos del Señor, dice Daniel capítulo 10, el Señor nos envía revelación. Amén. Entonces, ¿cuál es el libro, Señor? ¿Cuándo fue la primera vez que se habló acerca de un libro? Allá en Éxodo capítulo 32 hay algo muy revelador. Amén. Dice una historia acerca de que Moisés estaba recibiendo el libro de la ley en el monte Sinaí, pero algo estaba ocurriendo abajo con el pueblo. Y Dios le dice: ve abajo, desciende, porque el pueblo se ha corrompido. El pueblo había hecho un becerro de oro y estaban regocijándose, decíamos la semana pasada, alrededor de este becerro de oro. Dice que Moisés intercedió fervientemente junto con Aarón, y ahí en el verso 32 dice lo siguiente: dice que perdones ahora su pecado. Moisés intercediendo por el pueblo, dice que perdones ahora su pecado
y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Entonces es la primera vez que se hace mención en la Biblia acerca de un libro. Y parece ser que Moisés tenía conocimiento de este libro. Moisés le dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Rae mi nombre. Si tú no perdonas el pecado de este pueblo, Señor, yo quiero o prefiero que tú raigas, ¿se puede decir así? Que tú quites, que tú remuevas mi nombre del libro que tú has escrito. Entonces parece ser que el Señor tenía un libro escrito. Amén. Dice el verso 33, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén. Al que pecare contra mí. Aquí vamos a empezar a entender un poquito más acerca del libro de la vida. Porque resulta que el libro de la vida, muchas personas o muchos hermanos, cuando están evangelizando allá en las calles, hacen la oración y le dicen a las personas, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Algunos dicen, y cuando se escriba el nombre en el libro de la vida, ya no se borrará jamás. ¿Qué dice el verso 33? Jehová respondió a Moisés y dijo, al que pecare contra mí, a este raeré del libro de la vida. Oiga, pastor, entonces, ¿pueden raer mi nombre del libro de la vida? Esto lo dice el Señor. Aquí yo más o menos saqué algunos libros, son muchos más libros. Esa es la palabra del Señor, allá en Apocalipsis 20, que cuando se sentó el anciano de días a juzgar, fueron abiertos todos los libros. Aquí voy a hablar de algunos libros, no son en su mayoría, hay muchos libros más profundos, pero vamos a hablar de estos que nos van a ayudar a nosotros a comprender qué es lo que realmente el Señor quiere que nosotros entendamos hoy. Amén. Dice Éxodo 32, dice, si no perdonas el pecado, mi Dios, entonces ráeme, quita mi nombre del libro que tú has escrito. Entonces, en la Biblia se hace énfasis en un libro específicamente al cual nosotros le prestamos atención, que es el libro de la vida y del Cordero. Amén. Por eso leímos Apocalipsis capítulo 5, porque a él se le dio toda potestad sobre estos libros. No solamente sobre el libro de los juicios, sino en el libro de la vida. Amén. Hay un libro que ustedes lo van a ver allá, no sé si lo alcanzan a leer, que es el libro de los vivientes. Ok, ¿sí lo alcanzan a ver allá arribita? Es el libro de los vivientes. Vamos a ir al Salmo 69. Dice, este es un salmo mesiánico, pero vamos a leer el verso 28. A mí me gustaría leerlo completo, pero por cuestiones de tiempo, pues no se va a poder. Pero voy a leer un par de versículos desde antes. Voy a leer desde el 20. Desde el 22 voy a leer. Dice, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Amén. Este es un salmo mesiánico porque habla de aquellos que vituperaron al que Jehová había herido. ¿A quién hirió Jehová Dios? A su Hijo en la cruz. Amén. Entonces todos aquellos que se lanzaron contra este que ya estaba herido de Jehová por causa de nuestro pecado, dice, sean
raídos del libro de los vivientes. Amén. O sea, que parece ser que todo nombre, que todo ser humano está escrito en este libro. Por eso se llama el libro de los vivientes. Pero que aquellos que blasfeman o aquellos que se niegan a recibir al Señor Jesucristo son raídos del libro de los vivientes. Y ahí no acaba el versículo sigue y dice: y no sean escritos entre los justos. ¿Dónde están escritos los justos? El nombre de los justos. En el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces, hermanos, nosotros estamos escritos en el libro de los vivientes. Amén. Y nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nuestros nombres permanecen en el libro de los vivientes, pero también fueron escritos en el libro de los justos. Entonces ya tenemos dos libros. Amén. ¿Me siguen? Ay, mi Dios, porque hay muchos ayes de aquellos que han sido raídos del libro de los vivientes. Dice Jeremías capítulo 17, verso 13: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Amén. Todos aquellos que se apartan de Jehová, que se apartan del mandamiento, que se apartan del evangelio, sus nombres serán escritos en el polvo. Ustedes saben, hermanos, que ser escritos en el polvo tiene una consecuencia bastante triste, porque el polvo representa algo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al polvo eres, y polvo eres, y al polvo has de regresar, volverás. Es decir, que representa la muerte. Aquellos que sean escritos en el polvo van a ir a la muerte. Lo triste no es que vayan a la muerte, lo triste es que vayan a la muerte segunda. Ciertamente vamos a morir una vez, amén, natural, pero la muerte segunda es la muerte del lago de fuego. Amén. ¿Cuál es el contraste de estos que son escritos en el polvo? Pues los que están escritos en el cielo. Amén. Lucas capítulo 10, verso 20. Dice, va a parafrasear el contexto, dice: aquellos que el Señor envió, a esos 70 que envió a predicar, dice que volvieron gozosos, y que unos decían: Señor, hicimos sanaciones, y Señor, y se nos sujetaban los demonios. Y el Señor les dice: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Ok? Entonces vemos dos cosas: o están escritos en el polvo, o están escritos en los cielos. Amén. Hebreos lo comprueba, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Amén. Entonces, ¿quiénes son estos que están escritos en los cielos? Son los primogénitos, los justos. Porque hay otros que rechazaron al Mesías, que lo están rechazando, que primeramente fueron borrados del libro de los vivientes por rechazar al Mesías, y segundo, que cuando dan esos aires de aspaviento, son escritos pero en el polvo. ¿Okay? Porque hay personas que aletean. Hoy vienen 1 o 2 veces a la iglesia, por allá
3, 4 años, o si no hacen la oración y dice, ya con la oración tengo. Pues estos están escritos, pero están escritos en polvo. No están escritos en los cielos. Amén. Hermanos, Dios hizo el infierno para el diablo y para sus ángeles. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y de que todos sean salvos. Amén. Pero la realidad es que hay personas que estaban en esta sesión, en la sección de los vivientes. Todos fuimos creados por Dios, pero al rechazar a Jesucristo fueron raídos. Y dice el Señor, aquel que pecare contra mí, a este yo raeré del libro de los vivientes. Entonces estamos viendo, hermanos, que desde el principio el Señor ha establecido libros, ¿ok? Y es importante que nosotros entendamos esto. También se hicieron libros para censar al pueblo. Si ustedes van allá al libro de Éxodo, se hizo un censo saliendo de Refidim. Después, 40 años después, se hace otro censo en Moab, antes de entrar a la tierra prometida, porque resulta que los mismos que salieron de Egipto no fueron los mismos que entraron, fueron sus hijos. La mayoría que salieron de Egipto quedaron como una retama en el desierto, murieron. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes a Dios. Fueron raídos del libro de los vivientes. De la misma manera que hay muchos ahora que en el camino se están quedando y sus nombres están siendo raídos del libro. No del libro de la vida, del libro de los vivientes, porque al libro de la vida se entra por la fe. Amén. Allá vamos a llegar en un momento. Quiero hablar de esto un poquito, porque entonces aquí hay una doctrina que se mueve mucho en las iglesias cristianas, que es la doctrina de la predestinación. ¿Ok? Que Dios predestinó desde un principio a los que iban a ser salvos, pero que Dios también predestinó a otros para ser condenados. Voy a leer Romanos capítulo 28 al 30, capítulo 8, 28, que dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y Efesios 1:11 dice: también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Amén. Entonces, hermanos, ¿fuimos predestinados para la salvación? ¿Acaso todos no estábamos en el libro de los vivientes? Entonces todos fuimos predestinados para salvación. Por eso el Señor tiene que juzgar, porque hubieron unos que no aceptaron el señorío del Señor Jesucristo, y estos fueron sacados, porque todos estábamos listos para salvación. Amén. Hay un libro que es el libro de la vida del Cordero. Amén. Voy a leer 2 versículos. Está Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8. Voy a leer Apocalipsis 13 desde el 7. Dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí está hablando de la bestia. ¿Ok? ¿Qué dice Apocalipsis 7:8? La bestia que has visto era y no es,
y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Amén. Entonces está hablando de aquellos nombres que no estaban escritos ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Hermanos, yo les hago una pregunta a ustedes. Si Dios conoce cuántos cabellos tenemos nosotros en nuestras cabezas, amén, ¿no va a conocer el nombre de cada una de sus criaturas? ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Por eso se está hablando de los registros celestiales, de los libros. Pero también hubieron otros que fueron antes de la fundación del mundo. Amén. Allá en Jeremías capítulo 1, verso 5, ¿qué se le dice a Jeremías? Yo te conocí antes de formarte dentro del vientre de tu madre. Te llamé por profeta a las naciones. Así que él venía de otro tiempo, desde antes de este mundo, de la eternidad. O sea que hay profetas que vienen desde la eternidad. Hay apóstoles que vienen desde la eternidad. Hay hermanos que vienen desde la eternidad. Hay otros que vienen desde la fundación del mundo. Esto, ¿dónde lo encontramos? En los registros celestiales. Amén. Por eso es importante nosotros entenderlos. Bendito Dios. Dice, voy a saltarme hasta aquí. Vamos a hablar un poquito del libro de la vida. Amén. ¿A cuánto les interesa el libro de la vida? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, verso 3, que dice, asimismo te ruego a ti. Cuando ese dice, asimismo te ruego a ti, está hablando de Lucas. Dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas personas son estas que les voy a decir. Evodia, que significa prosperar en el buen viaje, y Sintique significa aventurarse juntos, en compañía. ¿Ok? Entonces voy a volver a leer. Dice, asimismo te ruego, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo cuando está preso en Roma. Y parece ser que Evodia, Sintique y Clemente estaban pasando por problemas. Y le escribe a Lucas, y le dice, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo se hace para estar escritos en el libro de la vida? Primeramente por la fe. Amén. Y segundo, cuando se aventuran a un viaje. Cuando se aventuran en compañía a un viaje. Porque eso es lo que significa Evodia y Sintique. Nos aventuramos a caminar en un viaje nuevo. Amén. ¿Cuál es ese viaje nuevo? El viaje del Evangelio. El viaje que el Señor nos traza a nosotros. Amén. Entonces, dice, ese viaje va a prosperar cuando te aventuras a caminar con el Señor Jesucristo y en la compañía de su Santo Espíritu. Nosotros somos escritos en el libro de la vida. Cuando te aventuras a vivir el Evangelio, cuando te aventuras a creerle a Dios, cuando te aventuras a un lugar que tú no conoces. Esos son los hebreos. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Deja tu tierra y a tu parentela y ven al camino que yo te mostraré. Y te voy a mostrar un camino y va a ser una tierra que fluye leche y miel. Y dice que Abraham lo siguió. Amén. Entonces, son los que están en el libro de la vida. Hay otros libros que son los libros dinámicos, le digo yo, pero son estos de que están acá abajo, son el libro de las obras, y ese también son importantes que los conozcamos. Recordemos lo que dice el Salmo 69, amén, que el Señor va a raer a todos aquellos que no aceptaron el señorío de nuestro Señor Jesucristo, y los va a raer del libro de los vivientes.
Entonces, en estos libros, que yo les llamo los libros móviles, el libro de las obras, son estos libros que están siendo escritos en los cielos de cada cosa que cada uno de nosotros hacemos. Amén. Hay un ángel asignado para nosotros, para cada uno individualmente, que está escribiendo todas las obras que yo estoy haciendo, sean buenas o sean malas. Amén. Dice la palabra de Dios que de toda palabra que salga de nuestra boca habremos de dar cuentas delante de Dios. Y estas palabras y estas obras, sean buenas o sean malas, están escritas en estos libros. Amén. Aquí hay algo tremendo, porque estos libros son dinámicos. Estos libros son nuestra vida. En estos libros se escriben cosas y se borran cosas. Yo vengo y hago una falta, un pecado, pero como estoy lavado por la sangre del Cordero, y según lo que me dijo a mí Filipenses y lo que me dice a mí Romanos, la sangre de Cristo me limpia a mí, y entonces cuando yo vengo al arrepentimiento, esa falta me es borrada, a menos que no sea un pecado de muerte o una blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona, ni en esta vida ni en la venidera. Entonces, hay pecados de conciencia, hay pecados morales, hay pecados que se pueden tratar de rodillas en el arrepentimiento, y cuando venimos, entonces esas obras son borradas. ¿Cuántos de ustedes quisieran en este momento que se borraran algunas de las obras que hemos hecho? Amén. Amén, gloria a Dios. Pero hay obras que sí nos interesan que queden establecidas ahí. ¿Por qué? Porque estas obras se van a ir cuando estemos delante del trono de Jesucristo, porque hay dos juicios. Está el juicio de Jesucristo, que es para los salvos, y el juicio del trono blanco, que a este no les recomiendo que vayan, porque en el juicio del trono blanco se van a abrir todos estos libros, pero va a ser en contra suya. Cuando vayamos delante de la presencia de Jesús, se van a abrir los libros, pero es para recibir galardones. El libro de las obras es para eso. Ya tienes la fe, fuiste salvo, estás delante de la presencia del Señor Jesucristo, se abren los libros, tus obras son puestas en el fuego, son quemadas, son pasadas por fuego, y si prevalecen, recibes tu galardón. Si no, pues hay pérdida. Amén. Por eso se le anima a los hermanos a que trabajen por la obra del Señor. Amén. No trabajen por las cosas que van a perecer. Amén. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y 12 dice: vi un gran trono blanco y aquel que estaba en el trono sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Entonces parece ser que allá en el trono blanco, porque primero viene el Señor Jesucristo por su iglesia, nos vamos a las bodas del Cordero, volvemos a reinar con el Señor por 1000 años, pero en ese periodo de 1000 años va a suceder algo, porque dice que después todos estos muertos que fueron raídos del libro de los vivientes van a ser resucitados allá, el día del gran trono, el día del gran juicio, en el trono blanco. Y los que no se hallaron escritos fueron lanzados al lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles. Porque es que el infierno no se hizo para los hombres, el infierno se hizo para Satanás y sus ángeles. Pero todos aquellos que escucharon a la bestia, que se metieron en religión, que se apartaron del mandamiento de Dios, que no obedecieron a la palabra del Señor, siguieron a la bestia.
Póngale el nombre que le ponga, política, religión, cualquier nombre que le pongan. ¿Ok? Todo aquel que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces es una cosa bastante delicada, bastante seria. No es una cosa fácil de entender. Amén. Sí es una cosa muy sencilla de estar, porque en el caso de nosotros por la fe, no porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque Él nos amó a nosotros primero, fuimos escritos en el libro de la vida. Amén. Amén. Llegó un momento donde a nosotros se nos puso a prueba. ¿Ustedes van a aceptar al Señor Jesucristo o no? Y los que aceptamos al Señor, el nombre prevaleció. Pero a los que no lo aceptaron, les fue borrado el nombre. Cosa tremenda esta, hermanos. Amén. Entonces ya tenemos 3 libros. Vamos al libro de la casa de Israel. Aquí me voy a gastar un poquitico más. Ezequiel capítulo 13, verso 8 y 9 dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros, estos vosotros, está hablando de los falsos profetas, ¿ok? El contexto de Ezequiel capítulo 13 son los falsos profetas, los mentirosos, los que enseñan mal, ¿ok? Los que enseñan para su propio beneficio. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová, Dios de Israel. Amén. O sea, que los que hablan mentira, los que enseñan mentira, y esto es para los pastores, para los falsos profetas, para los falsos maestros, dice, no estarán en el libro de la casa de Israel. ¿Ok? Entonces, en un futuro, muy pronto ya Israel está siendo reunido. ¿Cuántos son de Israel aquí? Amén, gloria a Dios. A mí me encanta esto cuando lo decimos con certeza. Amén, gloria a Dios. Porque la Israel celestial es la Israel que fue llamada por Dios. Amén. Y fue lavada con la sangre del Cordero. Pero aquí dice que a todos estos profetas que se metieron encubiertamente, dice por allá el apóstol Pablo y el apóstol Juan en su primera carta, dice a todos estos profetas que se metieron encubiertamente dentro de la congregación del Señor, dice Juan, ellos comían con nosotros, vivían con nosotros, pero no eran de nosotros. Dice que todos estos no van a estar escritos en el libro de Israel. Amén. Porque a la final de cuentas, los únicos que van a ser salvos son la Israel celestial. Amén. Aquí hay una cosa que quiero compartir, este es un extra, acerca de los falsos profetas. No solamente miremos nosotros hacia los púlpitos, donde pues la mayoría de los profetas falsos profetas, están dando sus declaraciones, están enseñando mal, ellos están haciendo desviar al pueblo, ¿ok? Yo personalmente creo que el Señor va a juzgar estas cosas muy seriamente, aquí lo dice, no solamente que los vaya a quitar de la casa de Israel, o a no inscribirlos, sino que el Señor va a traer algo muy poderoso delante de ellos. Más les vale que se arrepientan, que vuelvan al camino y que pidan y clamen misericordia a Dios. Amén. Uno puede orar, Señor, por favor sácalos, incluso si puede decirles apártense de eso porque están enseñando mal. Pero las veces que lo hemos intentado, son fieras, pero fieras bastante agresivas. ¿Ok?
Miren lo que dice Daniel capítulo 5, verso 25 al 28. Dice, esta inscripción fue trazada, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene significa Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en balanza y hallado falto de peso. Y Pérez, su reino ha sido dividido y entregado a los medos persas. ¿Qué pasó acá en este tiempo donde se le dio esta profecía a Daniel? Resulta que el hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya había muerto, ahora está su hijo, y su hijo manda traer todos los utensilios sagrados de la casa de Jehová y sienta en la mesa a prostitutas y a todos y se ponen a beber vino y a comer con los utensilios sagrados de la casa de Jehová. ¿Ok? Viene, ya cuando estaban bien alegrones, bien borrachos, y en la pared aparece una mano. Y esta mano escribe estas palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y entonces mandan llamar a Daniel. Y Daniel le dice: tu reino, esto es lo que significa, tu reino ha sido pesado en balanza. Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Ha sido pesado en balanza y hallado falto de peso. Su reino ha sido dividido y entregado a los persas. Así que esta escritura le estaba diciendo a ellos que sus obras han sido pesadas. ¿Han sido escritas en qué? En polvo, por cuanto blasfemaron las cosas preciosas de Dios. Y esto es para los falsos pastores, para los falsos maestros, para los falsos hermanos. Por eso les decía que no hay que mirar solamente al púlpito, porque ciertamente cada uno de nosotros somos sacerdotes y nosotros estamos ministrando en nuestras casas, estamos ministrando en la calle, en nuestros trabajos. Y muchas veces ministramos mal. Y viene esta manito, que es la mano del Señor, y escribe. ¿Ustedes se acuerdan por allá en los evangelios que iban a apedrear a una mujer? Y el Señor Jesús se agachó, ¿a qué? ¿A escribir en qué? En el polvo, en la tierra. ¿Qué estaba escribiendo el Señor? ¿Quiénes eran los que iban a apedrear a esta mujer? Todos aquellos religiosos que estaban defendiendo una religión, pero que no estaban demostrando conocer la palabra de Dios. Porque si hubieran conocido la palabra de Dios, habían reconocido a Jesús. A la mujer la iban a apedrear, pero la ley decía, el hombre y la mujer tienen que ser apedreados, no solamente la mujer. O sea que no había justicia, ni había un justo juicio en esa decisión. Y eso es lo que el Señor juzga, que nosotros seamos justos. Por eso habla de que cuando cerrara el libro de los vivientes, tampoco entrarán en el libro de los justos. Y ahí vemos otro libro. Amén. Me queda otro, el libro de las obras. Amén. O sea, ya lo vimos. El libro de la verdad. Amén. Hay un libro que se llama el libro de la verdad. Daniel capítulo 10, verso 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Amén. Esto sucede cuando viene la revelación de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Es una profecía que da Daniel. Y algo pasó en el cielo. Venía Gabriel con el mensaje, y resulta que le salió en los cielos el príncipe de Persia. Y entonces tuvo que venir Miguel a pelear contra el Persia para que Gabriel pudiera bajar y traer el mensaje. Y cuando Gabriel viene y le dice a Daniel, le dice: bueno, esta es la revelación, ahora me regreso porque ya viene el príncipe de Grecia a pelear contra Miguel. Y resulta que en la tierra se estaba viviendo lo mismo. Cuando estaba Daniel en la tierra,
El imperio que estaba era el imperio persa. ¿Ok? O sea, lo que sucede en el cielo se repercute en la tierra. Cuando en los cielos fue derrotado el príncipe de Persia, una hueste celestial caída, fue derrotada, llegó el imperio griego, allá a los cielos, pero en la tierra también. Porque narra la historia que cuando los persas cayeron, llegó Alejandro Magno con los ejércitos griegos y conquistaron la tierra. ¿Ok? Entonces lo que sucede en los cielos repercute en la tierra. Por eso nuestras batallas primeramente tienen que ser ¿dónde? En el área espiritual, en los cielos. Muchas veces peleamos más como terrenales y hay que derrotar al enemigo en los lugares celestiales. Amén. No podemos solos, necesitamos el Espíritu Santo. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Así que todo esto que sucedió, que está a través de la historia, está narrado en un libro que es el libro de la verdad. Y si Dios conoce cuántos cabellos tenemos nosotros, ¿no conocerá todas las verdades? ¿No sabrá el Señor cuántas células tenemos? ¿De qué estamos compuestos cada uno de nosotros? Amén. Todo esto está en el libro de la verdad. Amén. Dice el Salmo 139, un salmo de David, dice: porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mire qué hermoso, hermanos, que nosotros muchas veces nos quejamos porque estamos gorditos, o porque estamos muy grandes o muy pequeños, y el Señor lo estableció en sus libros tal y cual nosotros íbamos a ser. ¿No es esto precioso? Si nosotros nos apreciásemos como el Señor nos aprecia, wow, yo creo que nosotros nos gozaríamos cada día de ver las maravillas de Dios en nuestros propios cuerpos. Amén. Dice el remanente de Israel. Bueno, voy a saltar hasta el libro de las memorias. Amén. Dice Malaquías capítulo 3, verso 16. Voy a leer desde el 13 para entender el contexto. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dice el 16, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libros de memoria. ¿De qué? De lo que ellos estaban hablando. Porque ciertamente muchas veces se nos pasa ese pensamiento a nosotros, ¿no? ¿Por qué los de afuera sí les va bien y a nosotros no? ¿No les ha pasado eso por la cabeza? ¿Por qué a estos sí y prosperan y a nosotros no nos toca nada? El Señor está escuchando, porque ciertamente aquellos que prosperan blasfeman contra Dios. Y dice, primero son raídos del libro de los vivientes, pero también se les está haciendo un libro de memorias. Y esas memorias son cosa seria. Dice la otra parte, dice, pero los que empezaron a hablar de esto, el Señor les dijo, dice, Jehová escuchó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
Amén. Y serán para mí especial tesoro. O sea que vale la pena preguntarle al Señor. Y acá hay una cosa más hermosa todavía. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Entonces se le llama el libro de las memorias. En Isaías capítulo 65 verso 6 dice, voy a leer desde el 3, dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar y no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí, dice Jehová, escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré su pago a su tiempo. Así que el Señor está escuchando y está viendo todo esto. Y hay ángeles asignados a cada uno de nosotros que está tomando nota de cuántas cosas nosotros estamos haciendo. Esto no es para asustarnos, pero sí para tener mucho cuidado, hermanos, porque si estamos siendo santificados por el Señor nos está moldeando día con día. Quizás esto no lo sabías ayer o esta mañana, pero ahora hay una responsabilidad en nosotros, ahora lo sabemos. Amén. ¿Qué dice el Salmo el Salmo 46:8? Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí en el rollo del libro está escrito de mí, y hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Palabras del Señor Jesús. Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Todo sufrimiento, toda lágrima que nosotros derramamos están escritas en el libro del Señor. No nos vamos a quedar sin consolación. Ciertamente muchas veces pasamos por pruebas y parece que estuviéramos solos, pero no estamos solos. Primero, estamos siendo formados por el Señor, pero segundo, se está tomando nota de toda aquella situación que pasa con nosotros. Amén. Nuestro Dios no es un Dios del azar, no es un Dios de la casualidad. Él es un Dios santo, un Dios poderoso, sublime. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, vemos los 24 ancianos, vemos el consejo celestial, vemos el orden de Dios. Amén. Nosotros servimos a un Dios de orden. Me queda un libro para desarrollar aquí, que es el libro de las batallas. En el libro de Primera y Segunda de Reyes, los mejores reyes que tuvo Judá mandaron traer los libros de las batallas. Cuando ellos llamaban, cuando estaban desvelados generalmente, mandaban a traer el libro. Traigan el libro de las memorias. El libro de las memorias narraban todas las batallas que habían tenido ellos. Pero en cada batalla se narraba la provisión de Jehová Dios, de que Dios los había a ellos rescatado. Amén. En este libro están nuestras batallas, así como los reyes de Israel, como los reyes de Judá. Cada una de nuestras pruebas, de nuestras batallas, están escritas. Y si ustedes le echan un ojito a sus enciclopedias, ¿cierto? Todos tenemos una enciclopedia. Vayan y miren
cada vez que ustedes tuvieron que salir a la guerra, a batallar, a pelear, fue Jehová Dios quien les dio la victoria. Amén. Bendito Dios. Voy a terminar con preguntas para que se la contesten en su corazón. Si no tienen la respuesta, pregúntenle a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando te preguntas, el Señor te dice: ve a los libros, ve y mira los libros, ve y mira en mis memorias, ve y mira en los libros de tu corazón. Primera pregunta: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿En el de las obras? ¿En el de la verdad? ¿En el de las memorias? ¿Está tu nombre escrito en el libro del remanente de Israel? ¿Qué hay que borrar de ese libro? ¿Qué hay que borrar de esos libros? ¿Qué hay que pedirle al Señor que borre de ese libro de memorias? ¿Qué hay que escribir en esos libros? Porque ciertamente se han escrito desde antes de la fundación del mundo. Se escriben durante todo este tiempo, toda la vida. Y se van a escribir muchos más. Amén. Y estamos hablando de cada persona, de cada individuo. Por eso Él es Dios. ¿Qué hay que escribir en los libros? ¿Qué hay que escribir en los libros de las memorias? Cuando el Señor, que es el Rey, mande llamar a su eunuco y le diga: tráeme los libros de la hermana Jimena, tráeme los libros de Jaime, tráeme los libros de Elizabeth. Vamos a revisar los libros. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mirar? ¿Qué hay que juzgar? Segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 5 dice: cuando decimos esto, ¿les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos, una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita ni con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Amén. Nosotros somos cartas abiertas, escritas por el mismo dedo de Dios, y todo esto está en nuestros corazones. Si nosotros no entendemos esto, ¿cómo podemos entrar a las bibliotecas celestiales? ¿Qué leerán las personas de mí si soy una carta y la carta está como borroneada, ¿cierto? Nosotros somos cartas de Dios para los demás. Amén. Dice Apocalipsis 6:13 que este mundo, cuando venga el Señor Jesucristo, se va a enrollar como un rollo, que el firmamento se va a enrollar. Así que parece que nosotros hacemos parte de una gran historia. Y los cielos se enrollarán, dice la palabra de Dios. Todo lo que Dios escribió para nosotros están en el firmamento, en las estrellas, en las constelaciones. Es un libro. Entonces, ¿son importantes los libros?
¿Son importantes los libros? ¿Es importante el libro de la vida? Es importante que nosotros le echemos una limpiadita a la biblioteca que tenemos acá adentro. Porque ahí están las memorias, están las obras, están las batallas. Amén. Desde el principio de la creación del mundo. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Yo no sé si el Señor les habló en esta mañana, pero creo que el Señor nos llama al orden, nos llama al entendimiento, nos llama al tiempo de que nosotros tenemos que empezar a poner en orden toda nuestra vida. Amén. Cosas personales, cosas espirituales, cosas emocionales. ¿Qué pesa más para nosotros? ¿El mundo o las cosas de Dios? ¿Las cosas del mundo o las cosas eternas? Cuando tú naces en este mundo, te llevan al registro civil, ¿cierto? Y en el registro civil, allá te ponen, te llamas Perito Pérez, te sacan incluso hasta la huella del pie, te la ponen allá. Qué increíble, hermanos, que a partir de ahí, este mundo también te hace un libro. Y entonces vienes a la escuela y te gradúas y después pasas a la secundaria y después vas a la universidad y después si te metiste en problema te hacen otro librito por allá cuando vas a la correccional o si vas al ejército te hacen otro libro. Entonces una serie de memorias. Y si ustedes ven, por ejemplo, en este país que es tan ordenado, tú vas con tu número, con tu nombre y sale tu historia completa. Y ahora con la tecnología no se te haga raro de que te digan cuándo fue la última vez que comiste pastel de manzana. Porque todos lo saben, todo está escrito. E increíblemente, cuando tú llegas al momento, al ocaso de tu vida, tienen que llamar a alguien para que deje constancia de que tú te moriste. Eso se llama el acta de defunción. Mi pregunta es, y con esto oramos, ¿cuándo fue que Dios te llamó? ¿Cuándo fue que el Señor te inscribió allá en el libro de los vivientes? ¿Y cuándo es que el Señor te dijo que ibas a morir? Ciertamente, yo sé que Él escribió mi nombre allá en el libro de los vivientes, y por la fe en Jesús y gracias a la sangre de Jesús y al sacrificio de Jesús, estoy en el libro de la vida. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Que Dios nunca ha firmado mi acta de defunción. Porque en su palabra me dice que yo soy eterno y que yo voy a ir a la eternidad. Incluso dice, y cuando llegues delante de mi presencia, yo te voy a cambiar y te voy a dar un nombre nuevo. Esto es lo que el Señor nos muestra a través de todos sus libros, de toda su palabra. Yo los invito a que reflexionemos, los invito a que le preguntemos al Señor, que podamos meditar en este tiempo, en esta palabra. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu amor infinito, Señor, por tu Espíritu Santo, mi Dios, quien nos revela todas las cosas, Señor. Te alabamos, Señor, te honramos, te glorificamos y te pedimos, mi Dios, que perdones nuestro pecado, Señor. Que borres todo, Señor, todo aquello de tus santos libros, aquello que no te agrada de nosotros, mi Dios. Padre, entendemos tu palabra, Señor. Entendemos que no es el sacrificio nuestro el que va a hacer que tú saques nuestros nombres. Es el sacrificio de tu Santo Hijo, mi Dios, que fue dado para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por todos aquellos que han sido llamados, Señor, que han sido cambiados y restaurados por tu palabra, mi Dios.
que aceptaron, Señor, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús y que ahora, mi Dios, estamos en el santo y precioso libro del Cordero. Pero también, Señor, nos dolemos por aquellos que han desechado tu palabra. Y te pedimos, mi Dios, que tengas misericordia, que haya un segundo llamado, Señor, para que ellos puedan, Señor, venir a la salvación. Porque de esto se tratan tus palabras, de que todo aquel que en ti crea, Señor, sea salvo. Oramos por nuestros hijos, por nuestras familias. Oramos por cada palabra que ha salido de nosotros, Señor, y la hemos usado mal. Tu palabra nos dice allá en Deuteronomio 10, que con nuestras palabras, Señor, bendecimos y traemos vida, pero que también maldecimos y traemos muerte. Así que te pedimos perdón, Señor, por cada cosa que hemos dicho y hemos hecho. Padre, escribe, Señor, las buenas obras. Permite que no nos acordemos de ellas, Señor, para no gloriarnos en estas cosas que hacemos, mi Dios. Tu palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Más bien, Señor, ayúdanos a regocijarnos en que nuestros nombres están escritos en los cielos, allá en tu santa presencia, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios, por tu ministración y por tu palabra. Yo te pido, mi Dios, en tu santo nombre, que obres en el corazón de mis hermanos, aquellos que nos ven, Señor, en la distancia. Padre Santo, que tú puedas, Señor, ministrar, Señor, y moldear de acuerdo a tu santa voluntad. Es en el nombre de Jesús en quien te damos gracias, Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte.